Muy buenos días, amados hermanos. Dios le bendiga grandemente en este hermoso día que nos regaló el Señor para que pudiéramos gozarnos en Él. Dios bendiga la vida de cada uno, la familia de cada uno. Dios sea bendiciendo la salud de cada uno. Dios sea bendiciendo las finanzas de cada uno. Dios bendiga todo por cuanto tenga en el nombre poderoso de Jesús. En especial, Dios bendiga a los padres en este día que han sido escogidos para ser cabeza de familia, donde sabemos que Jesucristo, siendo cabeza de la iglesia, también es el ángel de la iglesia. Así, los padres en este día deben de ser reconocidos el ángel de su casa para guiar su casa, para saber ministrar su casa, como buen sacerdote, como buen padre, buen cabeza de familia, cuidando de su familia. Dios bendiga a todos sus padres en este día de hoy en el nombre de Jesús. Pues en esta mañana, amados hermanos, quiero darle las gracias a cada uno que se dan la cita de conectarse con Luminal TV, el canal de la Iglesia Jesús Luz del Mundo, que tiene el propósito de llevar la palabra hasta su hogar, hasta su casa, hasta la comodidad de su casa, y ser alimentado y fortalecido por medio de la palabra. En esta mañana nuestro tema, amados hermanos, se titula Dios escoge y también desecha. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas tomando el control de todas mis emociones, de mi pensamiento, de todo mi ser, de todo mi sentir, Señor. De manera que tu nombre sea glorificado, que tu Espíritu Santo tome la palabra en esta mañana y abre a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues, amados hermanos, Dios escoge y también desecha. Pero quiero aclarar muy bien antes de iniciar el mensaje de hoy, que Dios no desecha sino hasta que sea desechado, hasta que haya una rebeldía en contra de Él, hasta que neguemos su palabra, hasta que lo neguemos a Él. Por eso Jesús en una ocasión dijo: el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Entonces, primeramente, nosotros somos los que desechamos a Dios, para que Él a su vez nos deseche a nosotros. Por lo tanto, cuando Dios nos escoge, no quiere decir que no nos puede desechar, dependiendo totalmente de la decisión que nosotros tomemos después de haber sido escogido. Porque Dios nos escoge para que cumplamos su propósito. Y para poder cumplir el propósito de Dios, debemos de negar el propósito nuestro, o sea, los anhelos nuestros, o sea, los deseos arraigados de nuestros corazones. Por lo tanto, cuando Dios nos escoge, nosotros nos debemos a Él, para estar atento a lo que Él se propone con nuestras vidas y nosotros sujetarnos a Él como buen servidor que debemos de ser cuando somos escogidos por Dios. Y para darle inicio, amados hermanos, a nuestro tema de hoy, al mensaje dominical, quiero invitarle a que me acompañe en el libro de Mateo capítulo 20. Y vamos a leer el versículo 16. Y lo hacemos con toda la reverencia debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos escogidos. Gracias, Padre Santo. Añade, Señor, más bendición a tu palabra, en el nombre de Jesús. Cuando leemos ese pasaje de Mateo 20, versículo 16, debemos ir al contexto de lo que el Señor Jesús está diciendo en este momento. Sucede que en ese momento Jesús el Señor había salido a buscar, a escoger hombre para su
su campo, para su viña. Y escogió unos cuantos a cierta hora, ofreciéndole un denario de salario. Luego salió otra vez y escogió otro poco. Y luego salió otra vez y después los últimos solamente tenían que trabajar 1 hora, pero recibir el mismo salario. Pero aconteció que los que habían sido llamados, los primeros que habían sido llamados, le nacieron lo que se llama en su corazón, lo que se llama la codicia. Después de haber acordado por un denario hacer lo que le habían pedido que hiciera. Pues entonces, en esa manifestación de un corazón codicioso, Dios de alguna forma lo desechó como primero para ponerlo último. Entonces, lo que nos damos cuenta en este pasaje se trata de la condición de nuestros corazones que hace de que desechemos primeramente nuestro llamado y que a su vez Dios deseche la posición que debemos de ocupar como escogidos de Dios. Por lo tanto, aquellos hombres que habían sido llamados lo primero vinieron a ser último por la condición de su corazón, por la codicia que se manifestó, por después de haber acordado de cobrar un denario por su día de trabajo y sintieron envidia y codiciaron más dinero por cuanto pensaron que por cuanto habían trabajado más de aquellos que llegaron de último y trabajaron solamente 1 hora, pensaron que deberían de recibir más después de haber hecho un acuerdo. Amado, ¿no será que nosotros no entendemos que cuando Dios nos llama ya con un propósito definido y que nosotros no podemos renegociar con Él y decirle, o ni siquiera decirle, Señor, yo que he trabajado más que todo el mundo, o que he hecho más que todo el mundo, o cualquier otra cosa que podamos pensar de nosotros mismos? Porque desde que el momento que hemos aceptado firmar ese contrato, yo lo digo así, ¿no? Para entendimiento de la cosa que nosotros a veces hacemos en el mundo. Porque nuestro sí debe de ser sí y nuestro no y no. Porque más de eso del mal procede, dice la palabra. Por lo tanto, si nosotros hemos acordado de servirle al Señor, no debemos de medir el tiempo de nuestro servicio, ni tampoco debemos de pensar de que merecemos más que más nadie. Simplemente estar contento y alegrado con lo que tenemos ahora. Pues Dios es fiel para los que le son fieles. Por eso dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. La fidelidad para Dios cuenta mucho. Por lo tanto, aquellos que ya manifestaron en su corazón una infidelidad de lo que habían acordado, pasaron a ser último. Pues es importante entender eso, amados hermanos, para entonces entender por qué Dios puede desechar aún a lo que ha escogido. ¿Se acuerda del rey Saúl? Pues el rey Saúl ciertamente fue una petición del pueblo, ¿verdad? Que pidieron rey. Pero quien lo escogió fue Dios. Y lo ungió Dios para que fuese rey sobre Israel. Pero después de haber sido escogido por Dios, después de haber sido ungido por Dios, Dios lo desechó. Y eso lo podemos corroborar, en el libro de 1 de Samuel, en el capítulo 15, versículo 23. En adelante, bueno, todo el versículo habla de eso. Pero, si vamos a ver la causa por la cual Saúl fue desechado por Dios, pues entonces lo encontramos en ese versículo 23. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Él fue que desechó primeramente la palabra de Dios. Cuando nosotros desechamos la palabra de Dios, ¿por qué?
porque hay un deseo en nuestro corazón. ¿Saben lo que le pasó y se fue la excusa, ¿no?, que dio el rey Saúl, que tenía temor al pueblo? Cuando eres rey, no puede, cuando Dios te escoge, cuando Dios nos escoge, no podemos tenerle temor al pueblo, de lo que dirán o de lo que harán. Yo creo más que nació la codicia en el corazón del rey Saúl para quedarse con el botín y estar pues a la par o en la amistad con el rey, el cual Dios le había dicho que tenía que eliminar a todos, sin dejar uno vivo, y que había que deshacerse de todo lo que había ahí. Pues el rey Saúl, yo creo que nació la codicia en su corazón y se quedó con el botín. Y por eso que Dios le desechó, porque no siguió a la letra lo que Dios le había encomendado. Lean el pasaje y se darán cuenta de lo que yo les estoy diciendo. Lean el libro, el capítulo 15, aún el 14, ¿verdad? Para darse cuenta que Dios le había dado un orden a Saúl. Y desechó la palabra de Dios. Desechó la palabra de Dios y hizo como le parecía, como si fuera autónomo. Nosotros nos sujetamos a Dios cuando somos escogidos por Él. Nosotros nos debemos a Él cuando somos escogidos para hacer su voluntad. Porque todo lo que Dios llama, los llama de acuerdo a su propósito. No al propósito nuestro. Entonces, para eso, amados hermanos, se necesita un corazón diferente, un corazón contrito y humillado, un corazón que Dios no puede desechar, un corazón que se sujeta con toda humildad a la obediencia a nuestro Dios. Entonces, Saúl dijo a Samuel en el versículo 24, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo, consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Si nosotros en algún momento pensamos que Dios no puede desechar a nadie después de haberlo escogido, pues déjame decirle que sí. El mismo Señor lo dice en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, que el que me negaré delante de los hombres. Yo no sé a quién yo he venido a hablar en esta mañana, que el que me negare. Mira, si el Señor te ha dicho a ti, o me ha dicho a mí, nos dio un mandamiento, el mandamiento de la gracia. Ese mandamiento que rige, debe de regir nuestros corazones, donde se cumple por medio de su mandamiento todas las leyes y los profetas. Todo aquel que cumple su mandamiento ha cumplido con la ley. Es el amar a Dios sobre toda la cosa y a su prójimo como a sí mismo. Esa palabra no la podemos desechar, porque mantiene una condición del corazón delante de Dios, en sumisión, en humillación. Por lo tanto, esa palabra es la que debe de remar en nuestros corazones. Esa palabra es la que debe de ser rema en nuestros corazones. De manera que no podamos, por eso dice el Señor Jesucristo, cuando éramos jóvenes nos ceñíamos y íbamos donde quiera. Ahora que eres viejo, te ciñe otro. Por lo tanto, no podemos ir donde queremos irnos. No podemos hacer la cosa como nos parece, porque estamos sujetos a un mandamiento de Dios, la cual no podemos desechar, porque el día que lo desechamos, seremos desechados.
Porque el que desecha el vivir el amor de Dios, desecha a Dios, porque Dios es amor. Desecha su palabra, desecha su mandamiento. Por consecuente, será también desechado. Ah, no, pero pastor, tú no sabes lo que esa persona me hizo, esa vergüenza que me hizo pasar. No sabe cómo que me hizo quedar mal. Pero, ¿no será que te dio una oportunidad? ¿No será que hizo que tu corazón resaltase de amor en vez de molestia? ¿No será que te dio una oportunidad para que tu corazón resaltase de amor y de compasión y de misericordia? Por lo tanto, amados hermanos, no podemos desechar la palabra de Dios, porque entonces seremos desechados, porque nosotros nos debemos a Él, no a nuestros sentimientos, no a nuestras emociones, no a lo que de pronto nos hace sentir avergonzados. No nos debemos a nosotros mismos, porque para servir al Señor debemos de estar muertos al yo para poder ver cómo Cristo se glorifique en nosotros. El apóstol Juan dijo: yo menguo para que Cristo crezca. De otra manera quería decir que yo menguo para que su gloria se manifieste en mí. Entonces, lo que hizo el rey Saúl causó de que el Señor lo desechara a él. En el capítulo 16 de ese mismo primero de Samuel, versículo 1, dice la palabra: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que ha de hacer, y me ungirá al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibir con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron y vio a Eliab, y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. O sea que no se trata de la fachada o de lo que podamos aparentar. No se trata ni siquiera de lo que podamos esconder, porque Dios conoce el corazón. Por lo tanto, lo que hay que buscar en realidad es purificar nuestros corazones delante de Dios. Es presentar delante de Dios un corazón contrito y humillado para que no seamos desechados. Porque ciertamente Dios nos escoge por lo que hay dentro de nuestro corazón, porque a Él nada le es escondido. No importa si yo tenga la fachada más bonita, si yo tengo el rostro más bonito, no importa si yo tengo la estatura más grande, no importa si soy el modelo del año.
si mi corazón no está conforme a lo que Dios espera, pues seré desechado. Porque así como le dijo a Eliab y dijo a Samuel, había desechado a Eliab. Yo lo desecho. ¿Por qué? Porque Samuel estaba mirándolo de afuera, mientras que Dios miraba el corazón. De pronto tú y yo nos podemos equivocar con una persona. Lo miramos por lo que parece, pero la realidad es lo que hay dentro del corazón. Y muchas veces el hombre lleva ciertas cosas, manifiesta ciertas acciones y comportamientos, porque aún no ha descubierto su corazón, pero Dios conoce su corazón. Hay personas que han sido heridos en la vida y reaccionan de acuerdo a su herida, pero no de acuerdo a su corazón. Porque la persona que reacciona de acuerdo a su herida, tal vez no ha descubierto su corazón porque aún no ha tenido una relación con Dios. Pero Dios, conociendo su corazón, llega un momento en que el Señor lo llama y le enseña su corazón. Y le dice, ese eres tú. Ese eres tú. Entonces, amados, cuida el corazón porque de él mana la vida. De todas las cosas guardadas, guarda el corazón porque de él emana la vida. Entonces, para Dios, y no estoy hablando del corazón que late, porque desde que se habla del corazón, nosotros nos imaginamos ese músculo que bombea sangre en todo el cuerpo. Estoy hablando del hombre interior, o lo que llamamos la conciencia, de ese hombre interior, del que retiene los secretos y la manifestación y las emociones y todas las cosas que se manifiestan en nuestro interior, que a veces no dejamos salir por afuera. Y usamos lo exterior para esconder lo interior, pero Dios conoce lo interior antes que nuestro exterior. Y nosotros nos dejamos, ¿cómo se dice? Nos dejamos emocionar por lo que se ve en lo exterior, cuando Dios nada de eso lo mueve. Lo que mueve a Dios es un corazón contrito y humillado. Un verdadero corazón, un corazón que no tiene nada que esconder, un corazón sincero, un corazón transparente, un corazón que agrada y busca y adora a Dios. Y busca siempre cómo agradar a Dios. Y ese corazón no busca realmente la aprobación de los hombres, busca siempre la aprobación de Dios. Entonces Dios escoge al hombre por el corazón. Por el corazón. Hay lugares donde yo no puedo ir a predicar porque yo tengo un poquito de barba, ¿verdad? Y si me invitan a predicar y ven que yo tengo barba, me pueden hasta pedir que me quite la barba antes de subirme al altar. Hay lugares que te miran la fachada, no miran el corazón. No conocen el corazón. El único que conoce el corazón es Dios. Porque engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Mas Dios es el que escudriña los corazones. Y conoce nuestros pensamientos y todo. Entonces, ciertamente cuando el corazón es correcto, se manifiesta en lo exterior. Sin esfuerzo, sin tratar sin hacer un esfuerzo. Es espontáneo el corazón de Dios, que Dios pues forma. Es espontáneo, se manifiesta en lo exterior, se da a conocer, no trata de hacer nada por encima de lo que siente, sino se hace lo que debe de ser. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de tener el cuidado de hacer. De que nuestro corazón
sea primeramente sincero delante de Dios, y las manifestaciones de lo que se hace debe de ser a partir de lo que es el corazón, no de lo que es un pensamiento ni un sentir, sino de lo que es el corazón. Aleluya. En un momento dado, Jetro, el suegro de Moisés, fue usado por Dios. Y Jetro fue y habló con Moisés acerca de escoger algunos hombres. Pero después que Jetro le dio ese consejo a Moisés, le dijo: deja que Dios te lo confirme. Estoy parafraseando, ¿eh? Deja que Dios te lo confirme. Habla con Dios y si es así, hazlo. ¿Verdad? Si usted va al libro de Éxodo en el capítulo 18, lo pueden pues leer y ver que después que Jetro le dio el consejo a Moisés, le dijo: consúltalo con Dios, ¿verdad? Habla con Dios y si es así, pues... Y Moisés escuchó y yo me imagino que lo oró y habló con Dios y lo puso por obra ese gran consejo que Dios le había dado. No se trata de que yo vaya y le dé un consejo a una persona y decirle: hazlo. No, tengo que tomar la precaución sabiendo que es un hombre que Dios... Porque ¿quién fue que escogió a Moisés? Dios. Y Jetro tuvo la delicadeza de decirle a Moisés: habla con Dios. Y si es así la cosa, hazlo. Entonces, en el capítulo 18, versículo 21... le dice Jetro y le da una definición de cómo había que escoger el hombre. Y yo creo que es parte de Dios. Está en la palabra. Y es para nuestra edificación. Entonces, Jetro le dice a Moisés: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Con cualidades, perdón. Temerosos de Dios. Varones de virtud, temerosos de Dios. ¿Sabe que el hombre que es temeroso de Dios no hace la cosa como él quiere? Él hace la cosa como Dios quiere. Varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Diferentes hombres con un mismo sentir, pero con una cantidad de hombres como responsabilidad diferente, pero que guarden el mismo sentir, que sean varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Porque el hombre de Dios, el escogido de Dios, debe de mantener su corazón puro y sincero delante de Dios. Entonces, amados hermanos, ¿cómo podemos darnos cuenta cuando Dios nos escoge? Nos escoge por nuestro corazón. Ahora, que cuando nos escoge por nuestro corazón, que no nos vayamos a vanagloriar, a pensar que somos más por haber sido escogido, a pensar que somos superiores por haber sido escogido, a pensar que tenemos que usar de autoridad sobre los demás por haber sido escogido, porque el hombre que Dios escoge no es para que use de autoridad sobre los otros, sino lo que le dijo Jesús a Pedro, cuando le dijo: Pedro, ¿me amas? Le dijo: apacentar mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Apacentar, pastorear, no es usar de autoridad. Porque muchas veces pensamos que cuando Dios nos llama es para tener dominios y autoridad sobre las demás personas. No, debemos de tener dominio y autoridad sobre nuestros corazones, porque no nos dio espíritu de temor, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Entonces, ¿cómo vamos a usar de autoridad sobre los demás si no tenemos ni siquiera dominio propio? Por lo tanto, hay que dejar que
el Espíritu de Dios sea nuestra identidad. Sea el que se manifieste. Sea el que tenga el control sobre nuestras vidas, sujetándonos sujetándonos a Él. Gloria a Dios. Hombres de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. El problema más grande a veces de aquellos que Dios llama es la avaricia. No le puede dar a veces a Dios lo que le corresponde a Dios. A veces se le hace difícil de desprenderse de las cosas materiales. Se le hace difícil desprenderse del dinero. Entonces, amados, porque yo creo que cuando Dios llama a una persona, escoge a una persona, en el corazón de esa persona Dios es primero. ¿Por qué? Porque esa persona sabe que Dios ha de ser amado antes que todas las cosas. Dios debe de ser amado antes que todas las cosas. Aún de mis finanzas, Dios debe de ser amado antes que todas las cosas. Aleluya. Mira lo que dice Salmo. El Salmo 51, versículo 16. Dice, porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios no quiere sacrificio. ¿Sabe? A veces nosotros queremos hacer sacrificio como Samuel manifestó y le dijo, ven, yo voy contigo a presentar sacrificio para que Dios me perdone y todo eso. No, Dios no quiere sacrificio. ¿Sabe por qué Dios desechó a Saúl? No es porque no podía ofrecer sacrificio, porque no lo iba a hacer con el corazón correcto. No lo iba a hacer con un corazón contrito y humillado. No lo iba a hacer con un espíritu quebrantado. Solamente quería salvar su pellejo. Él quería salvar su pellejo. Quería mantener su posición como rey. Porque él no se arrepintió. Él no se arrepintió. Cuando Dios desecha a una persona es porque no se ha arrepentido. Porque no se ha arrepentido. Cuando Dios escoge a una persona es porque primeramente lo conoció. ¿Y cómo conoce Dios a una persona? Pues por el corazón. ¿Cree que Dios no conocía tu corazón antes mismo que tú nacieras? Antes mismo que antes de la fundación del mundo ya Dios te conocía. Te tenía ya escogido. No fuiste escogido por casualidad. Ahora, después de haber sido escogido, y que se cambie tu corazón y desecha y haya un cambio en tu corazón donde ya Dios no ocupa el primer lugar. No es Dios que te desecha a ti, eres tú quien desecha a Dios. Somos nosotros que desechamos a Dios cuando ya Dios no tiene el primer lugar en nuestros corazones. Cuando pensamos que hay otra cosa más importante que Dios que tenemos que cuidar. Amén. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó.
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que le condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amados hermanos, lo que Dios hizo por nosotros, para escogernos, porque no éramos pueblo. Tú y yo no éramos pueblo. No éramos de la descendencia ni de Abraham, ni de nadie, ni de Jacob, sino que por causa de Jesucristo hemos sido injertados. Y por medio de la fe somos hijos de Abraham. Por lo tanto, lo que hemos venido a hacer, o lo que somos hoy, y si hemos sido escogidos para servir al gran Dios Todopoderoso, es porque su Hijo Jesucristo nos redimió, es porque su Hijo Jesucristo nos injertó como olivos silvestres. Por lo tanto, si no fuera por el sacrificio de Jesús, tú y yo no tuviéramos ni parte en este asunto. Pero habiendo entregado su vida, habiendo venido a lo suyo y los suyos no lo recibieron, mas tú y yo lo hemos recibido, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos sido escogidos para ser hechos hijos de Dios por la fe. Por lo tanto, si no había un Cristo, si no había un Señor que se entregase por nosotros, tú y yo no hubiésemos tenido la oportunidad, ni siquiera, de tener parte en ese asunto. Por causa de Cristo, tú y yo hemos sido escogidos. Dios lo tenía planeado desde el inicio. Dios tenía ese plan de salvación por la humanidad. Y lo que lo desecharon. Pero tú y yo que hemos aceptado ese sacrificio, nos debemos a Él, porque Él pagó un precio para rescatarnos. No fuimos comprados a precio de sangre. Y ese precio que Él pagó para rescatarnos es la que nos compró. Por lo tanto, por medio de esa sangre hemos sido escogidos, por cuanto su sangre nos limpió de todo pecado y de toda iniquidad. Y nos dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, debemos de, a pesar de ser escogidos y de tener esa bendición, pudiera llamarlo así, entender que no somos más que nadie. Somos simplemente lo que Dios quisiera que fuésemos. Y de ahí no podemos pasar. De ahí es que tenemos que mantenernos más humildes, atentos a lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, porque hemos sido escogidos de acuerdo a su propósito. Es al propósito de Dios que tú y yo hemos sido escogidos, para cumplir su propósito. Por lo tanto, hay que despojarnos de nosotros mismos para poder llevar a bien lo que Dios nos llamó a hacer. Primera de Corintios 1:26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación,
que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. Lo vil y menospreciado, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, porque si pensamos que éramos algo, nada somos. Si pensamos que todavía somos algo, debemos de entender que nada somos. Porque sin Él nada podemos hacer. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se puede jactar en su presencia. ¿Por qué? Porque no somos nada. Somos lo que Él dijo que somos. Somos lo que Él permite que seamos. Porque es Él, mira, es Él que es nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Por eso dice el 30 más, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Lo que somos, lo somos en Cristo Jesús, amados hermanos. Porque no éramos nada. Solo que Dios nos conocía antes, desde la fundación del mundo. Pero ahora, si queremos pensar que somos algo, si no podemos pasar por un momento de vergüenza, si no podemos soportar una corrección, por ejemplo, ¿no será que pensamos que somos algo? Si no podemos soportar una exaltación, por ejemplo, ¿no será que nosotros pensamos que somos algo? Somos lo que Cristo dice que es. Mira, aun si nos rechazan a nosotros, no nos rechazan a nosotros, sino rechazan a Cristo, porque nosotros no vivimos. El que vive en nosotros es Cristo. ¿Y por qué Él vive en nosotros? Porque Dios nos escogió para esto, para cumplir su propósito. Por eso el 31 dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En el Señor. Porque si nosotros nos gloriamos y pensamos que somos algo, pues entonces estamos olvidando de quién es Cristo. Porque debemos de entender que es Cristo en nosotros. Y entender de que debemos de menguar para que Él se gloríe siempre en nosotros. Romanos 11:17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que el que te sustenta sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Por su incredulidad fueron desechados. Por su incredulidad fueron desechados.
fueron desgajadas. Pero tú, por tu fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si Dios no perdonó, si Dios rechazó, desechó a las ramas naturales, no crea que tú no puedas pasar por lo mismo, es lo que no quiere decir la palabra parafraseándolo. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esta bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado, tú también serás desechado. Por eso dice la palabra que hay que guardar esa salvación con temor y temblor. Cuidar esa salvación con temor y temblor. Porque, amados, para poder estar a la par con Dios. Por eso que cuando Dios escogió a David, escogió a un hombre conforme a su corazón. Sabe que no escogió a David conforme a sus atributos, ni a sus entrenamientos, sino por su corazón. Y Dios te escogió no por tus atributos, ni por tus desempeños, sino es por tu corazón. Entonces ese corazón hay que mantenerlo contrito y humillado, hay que contenerlo, hay que cuidarlo, porque de él emana la vida. Entonces, amados hermanos, si permaneces en esa bondad, ¿de dónde sale la bondad? Del interior y se manifiesta en lo exterior. Efesios 1, voy casi terminando. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, amados, nos damos cuenta, ¿verdad?, que hemos sido adoptados. Él nos escogió, pero ¿qué tenemos que hacer con ser escogido? Pues debemos guardarnos en Cristo Jesús, según su puro afecto, el puro afecto de su voluntad. Porque la redención nuestra fue por su sangre, el perdón de nuestros pecados también es por la riqueza de su gracia. Y Él mismo nos hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Amén. Y voy cerrando 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice: más vosotros, y eso no es para que se enaltezcan ni se sientan mejor que nadie, sino para guardar ese corazón siempre delante de Dios con toda humildad. Mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para ese propósito tú y yo hemos sido llamados, hemos sido escogidos. Somos nación, somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Somos de Él, le pertenecemos a Él para cumplir su propósito, para anunciar las virtudes de Él, porque nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en otro tiempo que no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Por lo tanto, amados hermanos, alineemos siempre nuestros corazones al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Nos sacó de las tinieblas no para que representamos las tinieblas más, sino para que manifestemos su luz al mundo, así cumpliendo su propósito, manteniendo en ese amor incondicional para con todos. Y así el Dios de paz estará siempre con cada uno de nosotros que la ha escogido, a lo vil y menospreciado que éramos nosotros, a lo que no es para hacer lo que es, para deshacer lo que es. Para eso nos escogió el Señor. Así que sujetemos a su voluntad, a su propósito, para que Él se glorifique. Y si hemos de glorificarnos, debemos de glorificarnos en Él, no fuera de Él. De manera que toda la gloria siempre sea para Él. Y evitar siempre de llegar a un estado donde seamos desechados. Amados hermanos, gracias por su sintonía. Que la paz, la gracia y la misericordia de Dios esté siempre con cada uno. Y no olvide, tú fuiste escogido. No busques ser desechado. Mantente humilde, con un corazón contrito y humillado. Y Dios siempre estará contigo. Glorifícale a Él. Olvídate de quién tú eres. No sientas ya vergüenza, ¿verdad? No es que sea un sinvergüenza, sino que la vergüenza se manifiesta porque todavía tenemos ego, tenemos orgullo. Y el orgullo no es de Dios. Pierda todo ese orgullo para que la humildad resalte. Báñate con el aceite de la unción para que todo se te resbale. Las ofensas se te resbalen. Porque no puede ofender a alguien que está muerto, sino que Cristo vive en él. Si te ofenden a Cristo, no a ti. O sea, vive la postura que Dios te ha dado, te escogió. Vive a Cristo. Glorifica a Cristo. Y Él te glorificará a ti, nos glorificará a nosotros. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios esté siempre con cada uno en el nombre de Jesús. Que tengan un excelente domingo, feliz Día de los Padres y sean todos bendecidos.